Y el sistema inclinatorio sin fin también forman parte del grupo, de la familia de los engranes. Cumplen las mismas funciones exactamente, sirve para transmitir fuerza o potencia, y tiene también sus ventajas y desventajas relativas, que es lo que vamos a ver por supuesto a continuación. La idea es que obviamente usted aprenda a diferenciar cada uno de estos elementos, ¿ya? E identificarlos adecuadamente. Y en base al tipo de elemento, por supuesto, vamos a ver cuáles son las ecuaciones con las que se trabaja. Sistema piñón, vamos a comenzar con el sistema piñón cremallera rectos. Como su nombre lo indica, corresponde simplemente a una rueda dentada y a una barra dentada o con dientes mecanizados en su superficie. Este conjunto que está acá, rueda dentada y barra dentada, es lo que se conoce como el sistema piñón cremallera de dientes rectos. Obviamente ya dientes rectos, porque si vemos por ejemplo a la rueda dentada, vemos que es simplemente un engrane cilíndrico de dientes rectos, es decir, dientes mecanizados en superficie cilíndrica y la dirección del mecanizado, por supuesto, en la dirección del eje que soporta al engrane. Y por supuesto tenemos también una barra dentada con dientes mecanizados en la misma dirección, es decir, la dirección del eje que sostiene al piñón, y por lo tanto ya el sistema piñón cremallera de dientes rectos. ¿Ok? Se identifica claramente, pero recuerden, es simplemente el conjunto. ¿Ok? Ya, si lo veo por separado, bueno, uno puede hacer piñón cremallera, pero generalmente miramos el conjunto. Sistema piñón cremallera de dientes rectos. Nomenclatura básica siempre, ya la rueda dentada se le va a llamar piñón, ¿ok? Y por supuesto a la barra con los dientes mecanizados se va a llamar cremallera, ¿ok? Entonces siempre es ese sistema, piñón cremallera, en este caso de dientes rectos. Por supuesto tiene sus distintas aplicaciones, pero la principal es que este sistema permite transformar un movimiento rotacional en uno lineal, ¿ok? O viceversa también, porque estos son completamente reversibles. Ya el piñón puede ser el conductor y la cremallera conductora, o la cremallera puede ser el conductor y el piñón conducido. ¿Ya? ¿Eso es posible, bro? Es perfectamente posible. ¿Ya? De hecho, si ustedes han desarmado una lavadora de esas que llaman chaca-chaca, ¿ya? Tiene precisamente este sistema, y ese sistema es la cremallera, es la conductora, para dar ese movimiento precisamente de vaivén. ¿Ya? ¿Ok? Precisamente. Y por supuesto, aplicaciones donde se requiere transformar movimiento lineal en movimiento circular o de circular a línea. Ventajas. Son económicos, su cálculo y diseño es sencillo, son fáciles de fabricar. La ventaja importante, fundamental, sirve para transformar un movimiento rotacional alternativo. ¿Ya? Okay, no puede ser continuo porque la cremallera sería entonces, tendría que ser infinita prácticamente. Alternativo, un movimiento lineal alternativo o viceversa. ¿Ya? Y son completamente reversibles en cuanto a giro y conducción. Pero por supuesto, nada es perfecto, ¿ya? Pero, vamos a decirlo, son las ventajas. Y, como les dije, la característica más importante, la que resalta, y vamos a decirlo, la que prácticamente establece su aplicación, transforma un movimiento rotacional o giratorio en movimiento lineal o rectilíneo. ¿Y hay rodadura pura? Sí, por ser recuerden que todos los dientes se fabrican con perfiles con tamaños normalizados, con herramientas normalizadas, y por lo tanto, por ser dientes rectos, sí, ya se cumple la condición de rodadura pura. Otra cosa, profe, ahí solamente hay un solo piñón, ¿verdad? Obviamente. El material de la cremallera tiene que tener una mayor resistencia. Yo creo que no. O el material del piñón. Aquí sí no se aplica esa condición. No. Ya, no, exactamente.
porque aquí vamos a decirlo, no se puede visualizar un elemento crítico por tamaño. ¿Ya? ¿Ok? Aquí no se aplica esta condición de que el más crítico sea el piñón o el más crítico sea la cremallera. ¿Ya? Simplemente depende de los cálculos, de las condiciones de carga aplicada, de quién es el conductor, etcétera, etcétera. Pero los cálculos, los resultados son los que me indicarán quién es el más. Pero el piñón es el que aguanta más de fuerza. ¿Y la cremallera? Profe, pero ahí no habría que sacar el factor de seguridad de las dos cosas. De los dos, por supuesto. Así es. Pero en este caso, como les dije, ya no se aplica esa regla de decir no, que este es que el piñón es más crítico. No necesariamente. ¿Ya? Ok. Y su desventaja, su aplicación a nivel industrial es poca, muy poca realmente. ¿Ya? En pocas, vamos a decirlo, procesos industriales se utiliza este sistema piñón cremallera. Esto más bien se utiliza más bien para aplicaciones domésticas. Una aplicación común que ustedes hayan visto en el hogar. En el hogar, ver, En el hogar, difícil. vamos a decirlo, vamos a decirlo, no en todas las casas, pero sí vamos a decirlo, en una buena cantidad. No sé, unas puertas eléctricas, digo yo, no sé. No, escalera. Aquí llama usted puertas eléctricas, ¿ya? Okay. Escalera. Escalera mecánica, pero dice en el hogar, así que. No, pero en el hogar nada, bro. Absolutamente nada. Ajá. Un ejemplo. Los portones automáticos. Ah, no, profe, ya, pero que eso será una empresa, bro. Pero es que en algunas casas no hay portones automáticos. Inclusive manuales, así, en rueditas ahí. Sí, pero obviamente con ese sistema no se utiliza. Pero, por supuesto, porque si ustedes han visto un portón automático y no eléctrico, ya. Se determina decir puertas eléctricas o portones eléctricos, ya, eso es una mala nomenclatura, ¿ok? Ya, eso es totalmente incorrecto. Porque si es una puerta eléctrica, o sea, que si yo la toco, me electrocuto. Ya, no puede ser, ¿verdad? Sí, ok, un portón eléctrico, bueno, entonces, es de seguridad, porque no se puede tocar, bueno. Pero si ustedes han visto los portones automáticos, ustedes ven que en el portón está soldada una cremallera, ¿ya? Y precisamente tiene un motor con la rueda dentada que es el que hace desplazar el portón, ¿ya? Entonces, exactamente, movimiento rotacional a movimiento lineal alternativo, ¿ya? Entonces, esa es la aplicación principal que yo he visto. ¿Ya? De renta a nivel industrial casi no hay, realmente. Solo transmiten carga en paralelo, el contacto entre los dientes no es gradual, sino brusco, a cierta velocidad genera un choque de vibración y el montaje debe ser más preciso. ¿Ok? Bueno, características similares a los que son los engranes cilíndricos y interrectos, pero esta es la diferencia fundamental: la transformación de un movimiento rotacional a lineal o viceversa. Ok. Fíjense por favor, siempre la rueda dentada que va montada sobre una cremallera se lo va a llamar piñón, independientemente del tamaño. Ok. Yo puedo montar, por ejemplo, un piñón de 1 pulgada, o mejor dicho, yo puedo montar una rueda dentada de 1 pulgada en una cremallera y se va a llamar piñón. Pero si monto, por ejemplo, una rueda de 100 pulgadas, ya, la monto sobre la misma cremallera y a esa rueda dentada se la va a llamar piñón. ¿Ok? Entonces no importa el tamaño de la rueda dentada, siempre que esté en conjunto con una cremallera, a esa rueda dentada siempre se le va a llamar piñón. Ahora, ¿qué era el piñón? El elemento más corto. Más pequeño. Más pequeño, exactamente. La rueda dentada de menor tamaño entra mucho en rotación. Profe, pero ahí la cremallera, el diámetro de la cremallera, o sea, ¿cómo que se llama eso? El espesor. No, el espesor. El espesor. Sí, el espesor, la altura, como entienden. ¿Qué pasa con eso? Es más pequeña, profe, que el engrane. Pero fíjense que eso es simplemente geometría, ¿ya? Porque
Recuerden que una línea recta no es más que una curva degenerada, ¿ya? O una curva, o una línea curva cuyo centro está ubicado en el infinito, ¿ya? Es decir, que si yo le pregunto, ¿cuál es el diámetro del paso de la cremallera? ¿Cuál sería? De acuerdo a la definición que acabo de dar. Infinito. Infinito, exactamente. Es decir, que la cremallera es como si fuese un engrane con un diámetro infinito. Y obviamente, si este diámetro es infinito, cualquier rueda de cualquier tamaño físico que yo coloque allí va a ser más pequeña, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, simplemente por conceptos geométricos. ¿Ya? A esta la dentada, independientemente de su tamaño, siempre se le va a llamar piñón. ¿Ok? Es por esa razón entonces. Entonces, siempre, por favor, cuando se refiere a esta, este va a ser el piñón y este va a ser la cremallera. ¿Ok? No que tenga más dientes, que tenga menos dientes, que sea más grueso, que sea más fino, no, eso no importa. ¿Ya? Es simplemente la condición de que la línea recta es una línea curva cuyo centro está en el infinito. Y por lo tanto, si el diámetro de paso de la cremallera es infinito, comparado con cualquier rueda dentada, esta siempre va a ser más pequeña que el compañero. Por tanto, siempre va a ser piñón. Así de sencillo. Ok. La cremallera puede ser completamente dentada, como se ve en este caso, o puede ser parcialmente dentada con dientes embutidos, es decir, que no sobresalen de lo que es la barra donde se están mecanizando los dientes. Bueno, eso es simplemente para cuestiones de identificación y geometría. Completamente dentada o parcialmente dentada con dientes embutidos. Profe, Una ligera clasificación para las cremalleras. pero eso no engrana, profe, ahí. ¿Perdón? ¿Cómo va a engranar eso? O sea, ahí se devuelve, ¿verdad? Claro, se devuelve. Recuerden, por favor, no es que la cremallera se va a salir ya, sino que cuando llega cerca del extremo y se detiene y vamos a decir, lo gira en el sentido contrario, igual que los portones automáticos. Claro. Ya, recuerden que ellos se desplazan a cierta cantidad, ahí se detiene y después entonces se regresa. ¿Ya? ¿Ok? Por eso se le dijo que este es un movimiento lineal alternativo y este es movimiento rotacional alternativo. ¿Ok? Bien. Quiere decir, se desplaza a cierta distancia, rota cierta cantidad de vueltas y se devuelve. En la ¿Ok? definición de dientes embutidos es como puntiagudo, ¿no? No necesariamente. O sea, para las mismas características de los dientes, del piñón. ¿Ok? No tiene que ser un extremo puntiagudo. Recuerden que el tope puede ser puntiagudo, puede ser plano. ¿Ya? ¿Ok? Parámetros geométricos. Por supuesto, aquí se van a mostrar solo los nuevos, los relacionados con el sistema piñón-cremallera de dientes rectos. ¿Ok? Lo que no se dé, lo que no se indique, lo que no se especifica acá, quiere decir que se calcula exactamente igual y se define exactamente igual que para engranes cilíndricos y dientes rectos. Por eso yo les digo, esto para mí es una repetición. Pero bueno, ya, vamos a decirlo, con esto terminan de reafirmar los conocimientos de los engranes cilíndricos y dientes rectos. ¿Ya? Y aparte de eso, aprender el sistema piñón-cremallera de dientes rectos. Profe, este contenido va para el segundo parcial. parcial. Zonas principales, por supuesto, igualmente tenemos para la rueda dentada las tres zonas tradicionales, son dentada, alma y cubo. ¿Ya? Pero para la cremallera solamente vamos a contar con zona dentada. Es decir, aquí no vamos a contar en la cremallera ni con alma ni con cubo. Nada de eso se aplica en una cremallera. ¿Ok? Por lo tanto, se reducen un poquito los cálculos acá. Eso es como si fuese un engrane estirado, ¿verdad, profe? Sí, exactamente. Zona Si dentada. yo tomara esta zona dentada y la desarrollara. ¿Ok? Sí, es sencillo. Es lo mismo, exactamente. Ok. Zona dentada, ¿ok? Para el piñón y para la cremallera. En cuanto al perfil de los dientes, es lo mismo que para los engranes cilíndricos de dientes rectos. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil de los dientes en los engranes cilíndricos de dientes rectos? ¿Cómo el perfil? ¿Cuál era el perfil o el tipo de curva que se utilizaba? Involuta.
Exactamente, la curva involuta. Pero el perfil Recuerde es- que para el examen del viernes próximo va a haber parte teórica y parte práctica, ¿ok? Profe, la parte teórica corresponde a la introducción, ¿verdad? O a absolutamente No, a todo. todos, No por sé. supuesto. A todos, por supuesto. O sea, que se llama perfil involuta. No, profe. Perfil desde los dientes, sí, o curva involuta. Ok. Sin embargo, por la geometría sucede un fenómeno muy curioso, que en los dientes de la cremallera la curva involuta desaparece y en su lugar hay una línea recta. Es decir, nosotros en los dientes del piñón podemos observar nuestra curva involuta tal cual como la hemos tenido hasta ahora, pero en una cremallera ya esa curva involuta desaparece por completo y en su lugar queda una línea completamente recta. ¿Ok? La razón de esto igualmente es geométrica. ¿Ya? Ok. Recuerden que la curva involuta se define como una curva de radio variable que se origina desde el diámetro de base o está en función del diámetro de base hasta el diámetro exterior. ¿Sí o no? Esa es la definición básica de curva involuta. ¿Ya? Sin embargo, recuerden que en la cremallera todos los diámetros se hacen infinitos. ¿Ya? Y obviamente, como la curva involuta está en función del diámetro de base, ¿ya? Entonces, si el diámetro de base es infinito, implica lo mismo que definición de una línea recta, una curva degenerada cuyo radio, cuyo centro está en el infinito. ¿Ya? Entonces, por esa razón, ya por ser el diámetro de base infinito, es que la curva involuta se vuelve recta para la cremallera. ¿Ya? Y por favor, esto sucede automáticamente. Cuando yo mecanizo un diente con la misma herramienta con que mecanizo esto, ¿ya? ¿Ok? Aquí aparece la curva, pero aquí no aparece. ¿Ya? En el mecanizado sale automáticamente. Es decir, no tengo que utilizar una herramienta particular o especial. Nada de eso. ¿Ya? El mismo proceso de mecanizado, por la configuración geométrica, me origina esta línea. ¿Ya? ¿Ok? Utilizando la misma herramienta. Así que bueno, pero esto es lo que sucede para, vamos a decirlo, dato curioso en el perfil de los dientes, ¿ya? De la cremallera, ¿ok? Ahí, profe. Pero igual, sigue cumpliéndose la condición de rodadura pura, ¿ya? Es decir, aunque esto se transforme en una línea recta, ¿ya? Al montar yo los dientes del piñón y el movimiento, sigue habiendo rodadura pura. ¿Ok? Se conserva. La curva involuta ahí es tangente con la recta involuta, ¿verdad? Esas dos cosas. Son como. Sí, exactamente. Porque usted sabe Bueno, que. no diré, perdón, no son tangentes. Ya. Si está hablando del diámetro de base aquí con el diámetro de base acá. Ya. Ok. Sí, no sé si esa es la pregunta. Recuerden que lo único que es tangente es el diámetro de paso. ¿Ok? Claro que aquí ya no hablamos de diámetros, sino que hablamos de líneas. Línea exterior, línea de paso, línea de base, línea de raíz. Ya. En cambio aquí si hablamos de diámetro exterior, diámetro de base, diámetro de paso, diámetro de raíz. ¿Ok? Bueno. Ok. Y por supuesto, como les dije ya, entonces el paso base o el paso circular, ya en el piñón y en el engrane, pero en el piñón y en la cremallera son exactamente los mismos, solamente que se mide aquí como una línea recta y aquí entonces como una línea curva. ¿Ya? Esa es la única diferencia, pero es el mismo concepto de lo que es paso circular. ¿Ya? Pero solamente que aquí es una curva y aquí es una línea recta. Ese es el detalle que hay que tomar en cuenta. Bueno, diámetros de la zona dentada, recuerden que se calcula igual que para el delincuente recto. Sin embargo, en la cremallera, recuerden, los diámetros desaparecen en su lugar, aparecen son líneas rectas. Línea interior, línea de paso, línea de base, línea de raíz. Ahora se va a llamar así. Entonces, por favor, para los cálculos y demás, el diámetro de exterior de la cremallera y le pongo un 0 de una vez. ¿Ok? Ok. Que no es la nomenclatura que se puede utilizar. ¿Ok?
Ahora, por ejemplo, si yo le pido, mejor lo dejo así tranquilo. ¿Qué, profe? ¿Qué? No. Ok. Y en cuanto a parámetros geométricos de los dientes, es lo mismo que para los dientes, ¿ya? Es decir, aquí igual hay adendum, dedendum, profundidad total, ángulo de presión, paso circular, paso base, etcétera, 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 ¿ya? Es decir, la misma geometría se conserva, ¿ok? Solamente que ya ahora de líneas rectas, de líneas curvas, pasamos todo a líneas rectas. Esa es la única diferencia. Longitud de acción, ya se define que para el gran cilíndrico y dientes rectos, ya solamente que por esta configuración geométrica particular, esa longitud de acción lo van a calcular ahora con esta ecuación. ¿Ya? Aquí, por supuesto, como observarán, ya hay menos términos. Si se acuerdan de lo anterior, de los engranes cilíndricos, dientes rectos, habían 3 términos que había que considerar, tomar en cuenta. Aquí no, aquí prácticamente hay 2 términos. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, pero esto simplemente es por lo que es la configuración geométrica, ¿ya? Especialmente de la cremallera. Así se calcula entonces la llamada longitud de acción, porque ya no son 2 curvas que hay que estudiar, hay una curva y una recta. Entonces, para el sistema peñón cremallera, esta es la ecuación que van a utilizar para la longitud de acción. Profe, C es la distancia que hay desde el diámetro de rotación o desde el eje del piñón hasta la línea de paso de la cremallera. Okay. ¿Ya? Esa distancia. ¿Ok? No es distancia entre centros, por si acaso. De esta forma eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero bueno, para lo cierto es, para el sistema piñón cremallera, recto, esta es la ecuación para la vinculación. Y aquí sí no importa si el primero, el segundo, el mayor, que el menor, aquí no se aplica eso ya. ¿Ok? Longitud de los dientes de la cremallera simplemente es la longitud de mecanizado de los dientes. Por dar una ecuación se puede calcular con esta ecuación que está allí. ¿Okay? Eso simplemente si ustedes quieren definir cuánta longitud necesito para hacerlo mecanizado. ¿Ya? Entonces no lo necesito, evidentemente, ¿ya? Para fabricar los dientes de membrana. Y recuerden que estos dientes pueden estar sobresalientes, como está acá, o pueden estar embutidos. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta, por supuesto, esa, vamos a decir, la longitud de desahogo, o donde no está mecanizado la cremallera. Longitud de base, por supuesto, ya la longitud en la cual, vamos a decir, esta parte inferior que está acá, la base simplemente, ya, o el espesor de corona, si lo quiero mirar desde el punto de vista de los engranes cilíndricos, ya, el espesor de corona o la base simplemente de la cremallera. Igual vamos a decirlo, se define de esa manera, simplemente es de a mayor o igual que la longitud de los dientes en el mecanizado. ¿Ok? No hay mayor parámetro de eso. Ancho de la cremallera, ya, simplemente vamos a decirlo, el espesor del diente medido en la dirección del mecanizado. En este caso se calcula simplemente, o se establece igual que el ancho de cara de los engranes. Para engranes cilíndricos y dientes rectos, ¿cuál era el ancho recomendado según la norma ACMA? La ecuación. El ancho, profe. El ancho de cara. ¿Cuál era el valor recomendado según la norma ACMA? Las ecuaciones que vimos. Recuerda que para engranes cilíndricos y dientes rectos es de 3 a 5 veces el paso circular. ¿Sí o no? De 3 a 5 veces. ¿Ya? Bueno, lo mismo sucede aquí entonces. Ok. Espesor de la cremallera o el espesor de la base de la cremallera igual se calcula con esta ecuación. Mayor o igual a 2 veces el espesor de corona. Y el espesor de corona ya lo habíamos visto en los cálculos de los engranes cilíndricos de dientes rectos. Que si no me equivoco creo que era el módulo o el inverso del paso diametral.
o 2 veces el módulo, 2 veces el paso diametral, no me acuerdo, pero bueno, relacionado con el paso diametral y el módulo. Ok. Distancia entre el centro del piñón y la línea de paso de la cremallera. Bueno, esta distancia que tenemos acá. Aquí no podemos la distancia entre el centro, porque si yo le pregunto incluso, ¿cuál es el valor de la distancia entre el centro aquí? El diámetro de paso. No tiene infinito. Infinito, exactamente. Ya, porque aunque, como no, el piñón tiene un radio definido, ya una distancia entre el centro definida, la cremallera es infinito. Infinito más cualquier otro número sigue siendo infinito. Infinito, claro. Ya, ¿ok? Pero entonces aquí lo único que podemos definir es este concepto. La distancia que hay entre el centro del piñón, entre el eje del piñón, y la línea de paso de la cremallera. ¿Ok? Es lo único que podemos definir aquí. Pero ese no es el diámetro. Eso para propósito, por supuesto, de montaje. Ese no es el diámetro de paso, ¿verdad? Eso no se considera el diámetro de paso. No, creo que no. El de abajo no. Es esta línea de paso, Bueno, línea de paso. Sí, o sea, Puede ser. recuerden que este diámetro que está aquí es el diámetro de paso. Ajá. ¿Ya? Y por supuesto, el diámetro de paso del piñón debe ser tangente a la línea de paso de la cremallera. ¿Ya? Eso Sí, se pero cumple a exactamente mí igual. me llama la atención porque la cremallera no tiene centro, entonces la distancia entre centros. No, en la cremallera. Pero por eso, aquí no hablamos de distancia entre el centro. El único parámetro que podemos manejar es la distancia que hay desde el centro del piñón hasta la línea de paso de la cremallera, para propósito de montaje. La distancia entre el centro aquí no se define, ¿ya? O no tiene sentido en ese aspecto, para propósito de montaje. Bueno, recuerden que este parámetro se utilizaba para calcular la vinculación. Bueno, que lo podemos ver más claro, ¿ok? CPR. Por supuesto, ya se calcula simplemente como el diámetro de paso del